Muy buenas tardes, mis hermanitos. Volvimos para la segunda tanda. Va a ser otro tema, no va a ser el mismo que estábamos hablando de la misa. Yo solamente quiero compartir el evangelio de hoy, que es algo impactante. Eh, Acuérdense en compartir estas cosas. Quizás a usted no le gusta hablar, quizás usted no se atreve a predicarle a algún hermano separado o algún hermano católico apartado o a un ateo, pero usted puede compartir esto y eso es una forma de evangelizar y eso va a ayudar a que esta semilla se siembre y podamos hacer lo que Dios quiere, es que seamos sal y luz al mundo. O sea que es parte de nuestro trabajo como católicos evangelizar al mundo y ustedes pueden ayudar a esa evangelización compartiendo el video. Compartiendo el video, ustedes pueden hacer llegar a ayudar a Dios a evangelizar el mundo. Porque el tema de hoy es que Él quiere que todos nos salvemos. El Papa dijo ahorita, el Papa, el pastor de las ovejas de Cristo, dijo: Jesús no vino a condenar, sino a salvar el mundo. Y vamos a leer la palabra de hoy. Vamos a ponernos en oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, eh, por favor, te pedimos que esta palabra llegue a las personas más necesitadas y permite que esta semilla vaya a tierra fértil y pueda dar muchos frutos. Llama a nuestros hermanos para que vuelvan a un cuerpo, a tu iglesia, para que puedan ser salvados. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un momentito. Vamos a ver. Eh, Hermanitos, acuérdense compartir, que es una forma de evangelizar. Tenemos que evangelizar al mundo. No podemos quedarnos callados. Bueno, ya yo creo, damos cuánto ahí. Pues mira, hermanitos, la palabra de hoy es de Juan capítulo 3, 14 al 21, y esta es palabra de Dios. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. O sea que el Señor nos pide que creamos. Seguimos, porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Y esto es palabra de Dios, hermanito, bien, bien sencillo. Vamos a ponerlo así: antes de llegar Jesús al mundo, antes que Dios mandara a su Hijo único al mundo, nosotros estábamos destituidos del reino de los cielos por el pecado, o sea que estábamos muertos. Entonces Jesús, que es Dios, dice que el que crea en Él, que hay para ser sanados y salvados y tener vida eterna, hay que creer en Él, mirarlo, creer en Él. Pero entonces nosotros creemos en Dios, creemos que Jesús vino al mundo
pero decimos, es algo superficial. Nosotros a veces decimos, somos, pero es que yo soy bueno, yo ayudo a la gente, ya con eso me salvo. No, no es así. Eso es lo que el mundo nos enseña para alejarnos de Dios. Y es una pena porque hay muchas personas buenas que no pueden ser salvadas porque no creen en Jesús. Y cuando decimos creer en Jesús, es que tenemos confianza en lo que Él nos dice, no lo entendemos, pero tenemos confianza, nos entregamos a lo que Él nos pide y creemos, ¿cómo es? Confianza, entrega, oh, se me olvidó, perdónenme, ya mismo me lo recuerdo. Pero entonces Él nos pide que creamos en todo en lo que Él dice, porque no podemos decir, creo en Jesús, es el Dios y ya no. Tenemos que creer en todo en lo que Él dice. No puedo decir, yo creo que Jesús es Dios, pero yo no creo, ejemplo, en la iglesia que Él dejó. No creo en la confesión de pecados. No creo en nada de lo que me dice. Yo creo que es Dios y Él me ama así. Seguimos. Por tanto, amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca. Si creemos en Él, no vamos a perecer porque Él vino a salvarnos. O sea que, ejemplo, ya todos estábamos muertos del pecado. Si nosotros creemos en Él, pues nosotros nos salvamos. Pero un ejemplo, si no creemos en Él, pues no nos puede salvar. Entonces, Dios quiere salvarnos, pero si no creemos en Él, Él no nos va a poder salvar. Vamos a seguir en la muerte del pecado. Y ya me acordé, que creer es confianza, entrega y obediencia. O sea que cuando yo creo en Dios, yo tengo la confianza que lo que Él me dice es cierto. Cuando yo creo en Él, yo tengo confianza en lo que me dice, obedezco y me entrego. No entiendo nada, pero le creo. O sea que cuando nosotros, ejemplo, yo que me dedico a predicarle a mis hermanos separados, cuando yo leo la palabra, ellos cambian todo y dicen, no, eso no dice eso. Pues eso no es confianza, entrega y obediencia, eso es no creer. Y eso es un problema, porque ya estamos muertos, pero Dios nos invita a creer a Él, en creer en Él para salvarnos. Pero si nosotros no logramos creerle, no nos vamos a poder salvar. Y eso no es problema de Él, porque somos nosotros los que no creemos. Somos nosotros los que somos incrédulos. Él ya dijo lo que había que hacer. Si nosotros no lo hacemos, eso es nuestro problema, no es problema de Él. Ya Él nos dijo lo que había que hacer. Vamos a seguir un momentito aquí. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. O sea que si creemos en Él, nos vamos a salvar. Ya estamos muertos, pero si, ejemplo, mira, un paciente con, vamos a poner, con una enfermedad, un ejemplo, una sepsis, una infección severa, puede ser por infección de orina, neumonía. Entonces, ya estás enfermo, estás malito, pero te ofrece el médico, mira, si te tomas estos medicamentos, se te va a curar. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Si quiero curarme, me tomo los medicamentos. Si no quiero curarme, pues no me los tomo. ¿Y qué pasa? Si no me lo tomo los medicamentos, puedo tener una complicación y morirme. Pues eso es lo mismo. Jesús es el medicamento. Nosotros lo podemos tomar o no lo podemos tomar. Pero si pasa algo, pues no es culpa de Él, es culpa de nosotros que no creímos que esos medicamentos nos iban a curar. El que cree en Él no será condenado. Pero el que no cree ya está condenado. Ya estamos condenados porque no creemos, ya estábamos muertos. Pues si no creímos en Él, pues ya nos quedamos sin salvarnos. Porque no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Habiendo venido Jesús al mundo, el Hijo de Dios al mundo, que hizo su iglesia, dijo lo que teníamos que hacer para ir al cielo. Las personas prefirieron estar en la oscuridad y no creerle y hacer lo que Él dijo. Por eso es que hizo su iglesia. Los judíos algunos no creyeron,
Después vino el Islam, no creyeron, las otras religiones, los ortodoxos se separaron, Martín Lutero separó la iglesia, hay 90.000 iglesias, ¿por qué? Porque viniendo la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Por eso es lo que está sucediendo. Porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella. Por eso es que es bien difícil todas estas cosas, creer todo lo que dice Jesús. Porque aborrecen la luz. Para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Y vamos a compartirle, porque esta es palabra de Dios. Esta palabra de Dios nos va a llevar a Juan 19. Juan 19 nos dice algo bien importante. Jesús dice que el que cree en Él se salvará. O sea que, perdón, y ya sabemos que creer no es que, yo creo que es Jesús. Porque el diablo cree en Dios. El diablo cree en Jesús, que es el Hijo de Dios, pero no lo obedece. Entonces, vamos a seguir el transcurso de esta presentación y vamos a ver qué hizo Jesús para salvarnos. Y vamos a ver que hay muchas personas que no le creen. Y vamos a ver qué es lo que va a suceder. 10:9. Y esto es palabra de Dios. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. O sea que Cristo es la puerta a nuestra salvación. O sea que si nosotros creemos en Él, si nosotros creemos en Él, si entramos por esa puerta, que la puerta es que dice aquí, que es creer en Él, tener confianza, entrega y obediencia, creer en lo que Él hizo, creer en todo lo que dice, pues Él es la puerta. Y el que entra por Él estará salvo. ¿Ok? Y ahora vamos a leer una de las cosas que dejó Jesús en el mundo para que el que creyera en Él fuera salvo. Esto es lo que Jesús nos dejó a nosotros para poder nosotros creerle y ser salvos. Si nosotros no lo creemos, pues Él no nos puede salvar. Si nosotros no creemos en Él, no nos puede salvar. Entonces Él dejó una cosa bien importante para nuestros pecados, para salvarnos de nuestros pecados, porque nosotros somos pecadores. Juan 20, 21, 22, 23. Dice Jesús les dijo otra vez, la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Esto es palabra de Dios. Esto se lo dijo a los apóstoles para que fueran a predicar y a perdonar pecados como Él vino a esta tierra a perdonar pecados. Pues ese ministerio fue entregado a esos apóstoles para que nosotros, si creemos en Él, si queremos salvarnos, vayamos a ellos para que nuestros pecados se perdonen y poder ser salvados. Pero si Jesús dejó esto y nosotros no le creemos, ¿cómo Jesús nos va a salvar? Hermano protestante, ustedes se separaron de la iglesia en el 1521 y dejaron de creer a Cristo de que Él dejó ministro para perdonar pecados. Ahora ustedes se confiesan directamente con Dios, sabiendo que eso no está en la Biblia, eso no está en el Nuevo Testamento
Y eso no está en la prédica de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, y también católicos que no creen en la confesión, si Jesús dejó esto para salvarnos y ustedes quieren ser salvados, ¿por qué no van a la confesión? ¿Por qué no creen en Jesús? Si ustedes no van a la confesión, ¿cómo Cristo los salvará si no han creído en Él? ¿Vieron? ¿Por qué no vamos a la luz? ¿Por qué no podemos creer? Es un plan del enemigo. Entonces, vamos a otra cosa que dejó Jesús para salvarnos, que Él invita a que nosotros creamos. Y está ahí, accesible, gratis. Si nosotros no vamos ahí, ese es nuestro problema, no es culpa de Dios. Y vamos a leer ahorita algo, que es lo que sucederá. Vamos a Juan capítulo 6. Vamos a leer desde 53. Jesús, palabra de Dios. Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. O sea que Jesús nos da una opción aquí que dice que el que coma su cuerpo y beba su sangre tiene vida eterna. Y esto también nos lleva a lo que leímos del que crea tendrá vida eterna. Pues entonces el Señor nos invita a creer que comiendo su cuerpo y su sangre vamos a tener vida eterna. Y eso está accesible en su iglesia católica. Si nosotros creemos en Él, nosotros vamos a buscar ese pan que nos da vida eterna porque queremos salvarnos. Él ya lo dejó ahí, es gratis. Tú no tienes que pagar ni diezmo, no tienes que pagar nada por ese pancito, solamente tienes que creer. O sea que está accesible para el rico, el pobre, el gordo, el feo, el negro, el blanco, el amarillo, todos. En todo el mundo tú puedes buscar ese pan. Pero si tú no crees que ahí está el cuerpo de Cristo, el cuerpo, sangre, alma y divinidad, Él no va a poder salvarte. Y eso no es culpa de Él, eso es culpa de nosotros por no creer en Él. O sea que si Él no nosotros no somos, Él no es el que Él no es el que nos evita salvarnos, somos nosotros mismos que evitamos ser salvados. Vamos a leer lo último y me voy por hoy. Juan capítulo 12. Esto es palabra de Dios. Juan capítulo 12, 44 en adelante. Jesús gritó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo. ¿Ves que se parece al otro que leímos? Yo he venido al mundo, yo la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no siga en las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo.
El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. O sea que, hermano, leímos la palabra Juan 20, 21, 22, 23, que el Señor envió apóstoles a perdonar nuestros pecados. Si nosotros no creemos eso, la palabra, no Jesús nos va a juzgar, va a ser la palabra que Él dicho. Ya Él te dijo, mira, vete a confesar, porque yo quiero que tú te salves. Si nosotros no creemos en eso, es nuestro problema por no haber creído. Ya Jesús en Juan 6, 51 en adelante nos dice, mira, les dejo mi cuerpo y mi sangre, que es verdadero. Si nosotros no creemos en eso y no buscamos ese pan, Él no nos juzga la palabra que Él nos dijo, ya Él nos dijo, y nosotros no hicimos caso y somos incrédulos. Entonces, no fue Él, fuimos nosotros que no dejamos que Cristo nos salve. O sea que eso todo depende de nosotros. Y yo sé que es bien difícil creer todo esto y yo entiendo que es algo ilógico, algo bien difícil que en un pan esté Cristo. Es algo fuerte que tengas que ir a confesarte a un sacerdote que el mundo nos enseña pues que es pecador, lo sabemos que es pecador, pero eso no tiene que ver nada. Yo sé que es bien difícil. Y yo sé que es bien difícil cuando tenemos tantas iglesias que todas hablan de Dios. Yo lo entiendo. Pero yo les recomiendo, estos videos míos les pueden ayudar. Yo siempre bíblicamente les hablo con la Biblia de los hermanos separados, les hablo de los padres de la iglesia, les hablo con historia. Todas esas cosas ustedes pueden averiguarlas y les puede ayudar para poder creer y aumentar su fe y poder salvarse. Porque hay muchas personas que no se les ha predicado y estos videos y estas cositas así les ayudan a poder que esa semilla sea sembrada para que crezca luego. O sea que hermanos, por favor, católicos, compartan este video. Acuérdense que es una manera de evangelizar, que eso es lo que Dios quiere, que evangelicemos al mundo, que los saquemos de estos problemas que tenemos, de tantas sectas y de que nadie sabe cuál es la iglesia, qué es lo que dice Cristo. Ahora me veo completo, mira. Ay, 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 ¿qué dice aquí? Pero está bien, YouTube se va a poner mejor. Ahora, perfecto. Pues mira, hermanitos, por favor, traten de compartirlo para que puedan evangelizar y sacar muchas personas de dudas. Ese es su trabajo. Ustedes ayudan al Señor haciendo eso. Ok, hermanitos, o sea que vamos a darle gracias por esta palabra que nos dio hoy y háganse la tarea y el ejercicio de creer, porque todo está ahí en la Biblia. Y siempre oren y gracias por su... Espera, a ver. Hermanos, los apóstoles dijeron también que es difícil de entender y los judíos decían también que este no puede dar a cobrar su... sí, porque es que, hermanos, acuérdense que estos son dos cosas que pasan. Jesús quieren que crean para que se salven y el diablo quiere que no crean para que se condenen. Jesús quiere que vayan a los apóstoles a hacer perdonados todos sus pecados por un sacerdote pecador que va a tener un corazón, va a ser pecador como tú y te va a entender tu miseria para recibir el perdón de los pecados a través del Espíritu Santo. El diablo va a querer decir ese sacerdote es el pecador, no vayas para allá para que tus pecados no sean perdonados y te condenes. Jesús quiere darte su cuerpo, su sangre para tener vida eterna y el diablo no va a querer que tú comas de ese pan y te va a decir que vayas a una secta a comer un pan que es un símbolo. Esto es el plan del diablo, porque Dios quiere que todos se salven. Yo sé que es bien fuerte las palabras que yo les digo a ustedes, pero han habido eh, personas que, como dice José Elías aquí, en la Biblia hay personas que dejaron de seguir a Jesús por no creerle.
Y es lo mismo que está pasando. Y yo sé que es una palabra bien fuerte, pero mire, yo no me salgo de la Biblia, catecismo, padres de la iglesia y de la historia. O sea que me podrán aquí escribir todo lo que ustedes quieran, me podrán insultar, me podrán mandar al infierno, pero no pueden refutar. Y yo no lo sé todo, y yo no sé todo, pero yo sí lo busco. Y si yo no sé algo, yo sé a quién yo tengo que llamar. A la iglesia. Porque a ellos fue que se le entregó la revelación. Cualquier cosa que la cosa aquí se ponga mala, yo llamo al sacerdote, busco información del Vaticano, el magisterio, la doctrina, porque aquí en la iglesia de Cristo no cogemos la Biblia y sacamos una doctrina de ella. No, nosotros tenemos una sola fe. Bueno, hermanitos, muchas gracias por participar. Los bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y por favor, permite que esta semilla crezca, por favor. Que vaya a tierra fértil y crezca. Y por favor, pedimos la intercesión de nuestra Madre María, la Virgen, la Inmaculada. Por favor, intercede. Los amo a todos. Bye.